Hola, nosotros somos Juan Pablo Ale y Martina Diegues. Y en esta presentación vamos a hablar del modernismo. ¿Qué fue el modernismo? El modernismo fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XIX. Tuvo distintos nombres según su lugar. Arte Nouveau en Francia o arte moderno, como es bien dicho en español. Las características del modernismo son que buscaba la belleza ideal y la perfección estética, utilizaba símbolos y colores específicos, con tonalidades brillantes, con temas exóticos, mitológicos y sensuales. A su vez, el modernismo evadía la realidad y rechazaba el materialismo. Uno de los géneros más cultivados es la poesía, que es el más representativo, por Rubén Darío, Armando Nervo o Leopoldo Lugones. Después le sigue la prosa modernista, que son cuentos y novelas con lenguaje poético, escenarios exóticos y personajes melancólicos. Y por último está el ensayo y la crítica literaria, que también se cultivaron como un estilo estético y reflexivo. Ahora hablando un poco más del contexto histórico y social, fue a finales del siglo XIX, como fue mencionado antes, que ocurrió la crisis de valores, la desilusión entre el proceso industrial y la sociedad burguesa. También estuvo la época de grandes cambios políticos y culturales. El modernismo o Art Nouveau surge a fines del siglo XIX a partir de movimientos conocidos como Arts and Crafts. Estos se expandieron por toda Europa en ciudades como por ejemplo París o Bruselas como una reacción a la arquitectura y decoración de la época industrial. A su vez también logró expandirse por ciudades de lengua española como, bueno, en el mismo país España, y a su vez se nutría de corrientes artísticas como era por ejemplo el simbolismo francés. Ahora vamos a hablar un poco más de los artistas conocidos del modernismo. Ahora empezamos con Gustav Klimt. Nació el 14 de julio de 1862 en Viena. Este creó obras como El Beso, que fue destacado por el uso excesivo de dorado y de ornamentación. El Beso, que fue una de las obras más conocidas por el artista, fue creada en 1907 y 1908 en su época dorada, que prácticamente muestra a una pareja amante abrazada en un prado de flores que se encuentra en la galería Belverde de Viena. Esta pintura simboliza la unión del amor utilizando figuras geométricas, flores, para representar las cualidades femeninas y masculinas. Otros artistas conocidos del modernismo es Alfons Mucha, un pintor checo donde se destaca por sus composiciones armoníacas, formas sinuosas, líneas orgánicas, colores apagados y una técnica diferente a los otros artistas dentro de su misma vanguardia. Después tenemos El Zodíaco, una de las famosas litografías de fines del siglo XIX hechas por Alfons Mucha. Acá se representa a una mujer de perfil rodeada de los 12 signos del zodíaco en un disco detrás de su cabeza y se convirtió en una de las creaciones más famosas de este artista. Finalmente tenemos a Antoni Gaudí, destacado por el uso de elementos naturales en sus obras. Una de sus obras más conocidas, a pesar de no ser arte en sí, es La Sagrada Familia. Gaudí ya se apartó del arte en papel y se apartó hacia la arquitectura, construyendo la Sagrada Familia, que es un templo aún en construcción, conocido por su arquitectura única y por ser uno de los monumentos más visitados de España, la Familia de Jesús. Para ir concluyendo con esta tanda de artistas, vamos a incluir a un artista argentino, Leopoldo Lugones. Fue un escritor modernista y polímata argentino. Si bien él no era reconocido por su arte en sí, él aportaba al modernismo en cuanto a la literatura. Él se apartó, al igual que Gaudí, como él se pudo enfocar en la arquitectura y él se enfocó en la literatura. Y así como escribió una de sus obras más famosas, conocidas hoy en día, Las Fuerzas Extrañas. Y bueno, como decía anteriormente, aparte del dibujo, ¿qué más abarca el modernismo?
Inicialmente tenemos la arquitectura, que surge entre los años 1890 y 1925, pero la realidad es que surge durante los años 1905 aproximadamente. Después tenemos la literatura, surgida entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde muestra muchas renovaciones, como por ejemplo en el lenguaje, la estética, simbolismo, parnasianismo, la belleza, sensualidad y refinamiento de muchos elementos. Bueno, llegamos al momento donde vemos el impacto que generó el modernismo en nuestra sociedad actual. En los tres aspectos que mencionamos anteriormente, el arte, la literatura y la arquitectura, generó varios cambios. En la literatura, por un lado, podemos ver cómo permitió una renovación del lenguaje y a su vez permitió la métrica y que la apertura de temáticas universales puedan ser más expandidas. Después, el arte en sí y la arquitectura promovió la experimentación de interdisciplinariedad y una ruptura con las estéticas del pasado. Así valora la artesanía y el diseño artístico. Así es como el modernismo persiste hoy en día en la decoración de interiores, a través del uso de líneas curvas y elementos inspirados en la naturaleza, aunque no es como está marcado hoy en día la arquitectura actual. Pero así, volviendo a lo que dije anteriormente, vemos como que un montón de cosas del modernismo se mantienen hoy en día.